ahí. Un sonajero. Que hay muchos sonajeros aquí. ¿Sabes lo que es un sonajero, verdad? No Eso sabes no lo que es. se engancha en la pared. Sí, mire. Eso. Ay, Ahí ay. hay 5. Ahí hay 4. Pero todo hay mucho aquí. Bien, pero si suena, si le molesta, no, me quito de aquí. Según hace mucha brisa, en estos tiempos ellos suenan muchísimo. Bien, ya iniciamos la grabación. Mire, si hay alguna pregunta sobre la clase anterior, pues hágala ahora antes de iniciar con la clase que corresponde al día de hoy. Respecto a los 2 ejercicios. Bueno, podemos hacer un rápido repaso. Profe, yo lo estaba haciendo y me Diga, volví un tollo, me volví un 8. no, pero ¿y cómo va a ser una cosa tan fácil? No intenten hacerlo sin estudiar. Yo se lo dije. Tienen que estudiar primero. Eso no es adivinando. Y eso es muy fácil. Imagínense, si a usted le da brega a eso, vamos. Pero ¿cuál fue lo que usted le dio tollo? ¿Lo nuevo o lo que pasaron? Profe, cuando yo estaba, porque el día que usted puso la clase en la plataforma, yo lo estaba ya yo lo tenía copiado todo en la libreta ya. Y mientras yo iba copiando, yo iba entendiendo, pero entonces me puse a hacer uno ahorita y uno ahí el sábado que lo estaba haciendo aquí en la casa y no sé. Ah, pues usted no vio el video. Ve el video. Ve el video. Vamos a ver, alguien, Gracie, ¿usted lo tiene hecho? Sí. Por favor, vamos al primero y por favor dígale cómo quedó ordenado la tabla con la media aritmética, cuánto dio, cómo se interpretó la mediana y la moda. Vamos a ver. En el primer ejercicio. Ok. Bueno, la media aritmética, el n era igual a 8. Yo lo que hice fue que puse la media aritmética es igual a 511 entre 9, que es igual a 63.88 pulgadas. Y Y no lo me dijo que interpreté. eran 8. Entre 8. Entre 8, sí. Ok. Y lo interpreté de la siguiente manera, que el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad es de 63.88 pesos. No, Gracie, porque esos datos no tratan del ingreso. ¿De qué era que No, trataban? Yo el creo. gasto promedio de los Sí, pero estudiantes. De la estatura, profesor. Yo puse que la estatura promedio del... espérese, por favor. Tienen que leer de qué tratan los datos. Esos datos, el gasto fue el que nosotros hicimos. Hemos hecho 2. Hicimos 2. Uno de la edad y uno del gasto. Pero el tercero no era de ni edad ni gasto, era la estatura. Entonces no puede darle gasto promedio, estatura. Sí, Vamos sí, a de ver, verdad, Dalconeri. lo que pasa es que Dalconeri. Ok. Entonces, confirmando, es la variable X representa la estatura del grupo de estudiantes, ok. Entonces, como dijo mi compañera, la media aritmética es la sumatoria y de la posición I entre N. Y correcto, cuando lo sumé me dio 511 y lo dividí entre 8, resultándome 63.88 pulgadas. Muy La bien. interpretación que el promedio de las estaturas de estudiantes es 63.88 pulgadas. Muy bien, escucho, ella puede decir que el promedio de las estaturas, pues también puede decir que la estatura promedio, como quiera. Diciendo que diga Maestro, que el promedio de la variable, entonces está bien la interpretación. Perfecto. fue maestro que yo al ver el video decía el promedio del dinero, o sea, del gasto, entonces me confundí ahí. Fue que al ver el video fue que me pasó eso. Pues yo vi el video antes de hacer el ejercicio. Siga Dalconeri con la mediana. Okay. Profe, pues yo no lo estaba haciendo mal, entonces. La mediana resultó 65 pulgadas. ¿Tengo que explicar de dónde la conseguí?
Sí, son Ok. 8, sí, vamos a Exacto. ver. Exactamente, como eran El número de datos es los, par. exacto, exacto, 65 y 65. Entonces, lo que uno resuelve hacer es el ejercicio que uno la suma, ambas, y después de sumarla, la divide entre 2. Y el resultado, El, pues, muy resulta bien. 65. Cuando usted ordenó los datos, quedaron 2 en el medio, 65 y 65. Exactamente, Entonces se buscó exacto. el punto medio entre el 65 y el 65 y el que Y está en el resultó medio de ser los el dos mismo es el 65. mismo 65. Muy bien. La interpretación. Correcto. Interpretación. Que el 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Muy bien. ¿Y la moda? La moda es 65 pulgadas. Muy bien. Y la La interpre- interpretación sería que la estatura más frecuente de los estudiantes es 65 pulgadas. que las estaturas, no, que la estatura, porque es una sola ahí, que la Exacto. estatura más frecuente. Vamos a ver, Natalie. Natalie, vamos con el segundo ejercicio. ¿De qué trata? El ejercicio dice, la variable X se refiere a las calificaciones de un grupo de estudiantes en una materia y había que calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda. Muy bien. La media aritmética, ¿cuánto le dio y cómo se interpretó? Me dio la suma de todos, Ajá. 875. Entonces, la cantidad de números que eran 11, 875 lo dividí entre 11 y me dio 79.55. Muy bien. Y la interpretación fue que la calificación promedio de los estudiantes en la materia es 79.55 puntos. Excelente. Saoni, la mediana, ¿cuánto le dio en el mismo ejercicio? ¿Cómo se hizo? Profe, la mediana a mí me dio 78 puntos. Ok. ¿Cómo usted la buscó? Porque, profesor, el número de datos es impar. Entonces, cuando el número de datos es impar, mire, yo lo busco un ejemplo que fuera, vamos, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Sí. Entonces, el número, El que está vamos en el al número que está medio. en el medio. Entonces, un ejemplo tiene que quedar 5 de un lado derecho y 5 del lado izquierdo. Muy Y si bien. fuera par, profesor, entonces yo buscara los dos datos que están en el medio para que quede la misma cantidad de un lado y la misma cantidad de otro lado y lo divido entre dos. Un ejemplo como se hace con el punto medio. Entonces, Sí, la cantidad sería la mediana. ya. En este caso, que es que nos corresponde el número 6, que es el 78, me dijo. Sí, profesor, 78 puntos. Ese valor es el valor de la mediana porque está en el medio. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta, profe, déjame decir, que el 50% de los estudiantes tienen calificaciones inferiores a 78 puntos y el 50% de los estudiantes tienen calificaciones superiores a 78 puntos. Excelente, muy bien. Fátima, vamos a ver la moda y la interpretación. La moda fue 75 y 78 porque eran los que más se repetían en la tabla, los valores que más se repetían. Hay dos modas. Sí. No. Perfecto. Y la interpretación fue que las calificaciones más frecuentes de los estudiantes son entre 75 y 78 puntos. Son entre nos, son 75 y Okay, 78. 78. ¿Cuántas veces está el 75? 2 veces. ¿Y el 78? 2 veces. Ah, muy bien. Entonces hay dos modas, que son los únicos dos que se repiten, pero no entre, porque entonces usted está diciendo que el valor que está entre los dos es la moda, y no es eso. Usted está diciendo que los dos son modas. Entonces que las calificaciones más frecuentes son
75 y 78 puntos. Ok. Muy bien. Pues mire, eso ya usted ve como hay gente aquí que dominan perfectamente el cálculo y la interpretación de Saoni. Apágueme, quíteme la manito. Disculpa, Gracias, profesor. gracias. La interpretación y el cálculo de estas medidas. Pues mire, las interpretaciones siguen siendo igual, ya no hay cambio. Lo único que sí va a cambiar ahora es la fórmula, la forma de calcular estas medidas. Entonces vamos a entrar a las medidas de tendencia central en datos agrupados. Ya usted sabe que si usted se sabe eso, pues prácticamente usted tiene 6 puntos ganados ya de el examen final. Vamos entonces a trabajar ahora con las medidas de tendencia central en datos agrupados. Pongan mucha atención. Bueno, Elizabeth Correa, muy tarde, muy tarde. Yo dije que no iba a dejar ya entrar a más nadie después de las 15. Después de las 15. Así es que, por casualidad, estoy en esta página y la voy a dejar entrar. Si no, no lo dejaré entrar. Pues no voy a estar interrumpiendo. Bien, vamos a ver entonces. La primera medida, como siempre, que vamos a ver es la media aritmética. La media aritmética. Y observe que ahora aquí la fórmula de la media aritmética cambia, pues ahora dice que la media aritmética es la suma de XI por FI minúscula entre N. ¿Qué le está diciendo ahora a usted aquí? Ahora le está diciendo a usted que usted tiene que sumar el punto medio multiplicado por la frecuencia absoluta. Y cuando usted busca el punto medio multiplicado por la frecuencia absoluta, entonces usted no puede sumar hasta que no lo haya multiplicado los dos. O sea que primero tiene que multiplicarlo para después sumarlo. Recuerde que nunca puede sumar lo que usted no tiene. Entonces vamos a ver cuáles son los datos que se nos dan en el cuadro. En el cuadro se nos va a dar la frecuencia y las clases. Usted sabe que eso es, ahí es que empieza la tabla. Eso es lo que uno busca. Lo demás se calcula. Entonces, ya usted sabe buscar el punto medio, que es XI, y ya usted sabe entonces que XI es el valor que en esta tabla representa la variable y se llama punto medio. Y es igual a la suma de los límites de las clases, o sea, límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces, pasos para calcular. Yo le decía a ustedes que si ustedes se fijaban en esos pasos que le iba a decir teóricamente, entonces ustedes iban a poder calcular directamente sin el profesor calcular estas medidas. Vamos a ver los pasos para calcular la media aritmética. Nos dice, primero, se buscan los puntos medios, si es que no existen, ¿verdad? Se buscan, vamos a suponer, vamos a partir desde el hecho de que solamente están las clases y la frecuencia absoluta, la FI pequeña. Entonces, aquí usted va a tener que el primer paso es buscar los puntos medios, buscar a XI, y después de buscar a XI, que usted sabe que sumando los límites, dividiéndolo entre 2, usted va a coger cada punto medio de esos y los va a multiplicar por su respectiva frecuencia. Por su respectiva frecuencia. Luego de haber multiplicado esos puntos medios por la frecuencia, entonces usted va a coger y va a sumar esos productos que usted hizo. Y esa suma que se hace, entonces usted la va a dividir entre N, entre el total de datos. Así es que se busca la media aritmética. Entonces vamos a ver
en un ejemplo cómo esto se hace. Dice aquí, supongamos los pesos en libras de un grupo de estudiantes que se distribuyen de la siguiente manera. Ahí están los datos. Observe que ahí están las clases, ¿verdad? Y están las frecuencias. Las clases y las frecuencias. Entonces, aquí se nos da la frecuencia absoluta, ¿ah? La frecuencia absoluta. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, aquí nos dice que lo primero que hay que hacer es, mírelo ahí, el paso número 1 es buscar los puntos medios. Entonces vamos a buscar los puntos medios, o sea, buscar a XY, vamos a buscar a XY. El primer punto medio es 45 más 55 igual dividido entre 2. ¿Cuánto da? 50. 50. 50. Ponemos aquí 50. El otro punto medio es 55 más 65 dividido entre 2. El valor que está en el medio, el 55 y el 60, el 65 y el 55 tiene que ser el 60. El siguiente, 65 más 75 entre 2. 70. 70. 75 más 85 dividido entre 2. 80. 80. Y el último, que es 85 más 95 entre 2, me da 90. Ahora dice, mire, el primer paso. Segundo paso dice, se multiplican esos puntos medios por sus respectivas frecuencias absolutas. Vamos entonces a decir aquí XY por FI. Recuerde que cuando hay dos letras que están juntas o separadas por un paréntesis, eso significa multiplicar. Es decir, que usted no tiene que poner ahí el signo de por. XY FI quiere decir XY por FI. XY punto medio por FI frecuencia. Como es con la I, quiere decir, usted recordará que la I indica posición. Entonces usted tiene que multiplicar en la misma posición. X1 por F1. Eso es 50 por 8. ¿Cuánto es? 400. 400. Segundo punto medio por segunda frecuencia. 60 por 9. 540. 540. Tercero, 70 por 11. 770. Muy bien. 80 por 16. 1280. 90 por 6. 90 por 6. 540. Perfecto. Tercer paso, sumar esos puntos medios por frecuencia. O sea, vamos a sumar los productos, las multiplicaciones que se hicieron. ¿Cuánto da? 3.530. Ok. Entonces, fíjese, ese 3.530 es la sumatoria de XY por FI. O sea, es la suma de la multiplicación que usted hizo.
¿Qué es lo que dice la fórmula? Recuerde que le dije en la clase anterior que lo primero que usted tiene que hacer es colocar la fórmula para saber lo que usted iba a hacer. Y la fórmula de la media aritmética en datos agrupados nos dice que es igual a la sumatoria de XI por FI entre N. Ahí está la fórmula y eso fue los pasos. Primero buscamos XI porque está en la fórmula y no estaba en la tabla. Luego multiplicamos XI por FI porque para poder sumar XI por FI hay que buscar en la tabla el producto. O sea, la tabla la usamos como trampolín para llenar la fórmula. Por eso le decía en la pasada clase, siempre lo primero que se coloca es la fórmula. A mí me olvidó ahorita enseñársela porque estaba concentrado en los pasos que íbamos a dar, pero lo debí enseñar primero la fórmula y después los pasos. Pero ya usted sabe, mire la fórmula, que el primer paso es buscar el punto medio si no está en la tabla. El segundo paso es multiplicar los puntos medios por la frecuencia, fue lo que se hizo, ¿verdad? Y el tercer paso lo damos ahora, que es esa sumatoria que le dio, ¿cuánto fue? 3.540. 3.530. 30. 3.530. Esa sumatoria, eso es la sumatoria de X por FI. Eso fue lo que usted sumó. Entonces aquí vamos a sustituir en la fórmula diciendo 3.530 y eso se va a dividir entre N. Y en este caso, ¿cuánto es N? ¿Cuánto usted está viendo que es N? 5. 50. 5. 50. N es la suma de la frecuencia absoluta. 50. ¿Y de dónde le sale ese 5? A usted los datos son la frecuencia. La frecuencia es la sumatoria de la frecuencia absoluta, es el total de datos porque los datos son la frecuencia. Usted no puede decir 5, ni siquiera un 5 aparece ahí. El más bajito es 6. Entonces, el total de eso es N. No vaya a confundir 5 clases con 5 datos, ¿eh? Entonces, la sumatoria de FI, yo lo dije, siempre le dije, inclusive le dije en la tabla, fíjese bien, lo primero que usted tiene que buscar a N. Entonces, eso es igual a ¿cuánto? 70.6. 70.60 libras. Entonces, recuerde que es el peso de un grupo de estudiantes. ¿Ok? Entonces, 70.60 libras. La interpretación sigue siendo igual. Que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Mire que la interpretación se sigue siendo exactamente igual. Entonces vuelvo a repetir. Para calcular la media aritmética ponemos la fórmula, mírela ahí, que nos dice que la media aritmética es la suma de los puntos medios multiplicados por la frecuencia. Y que lo primero que debemos hacer es buscar los puntos medios si no está en la tabla. Si están en la tabla no hay que buscarlos, porque están ahí. Luego pasamos a multiplicar los puntos medios por respectiva frecuencia, que fue lo que hicimos. Mire, buscamos los puntos medios, 50, 60, 70, 80 y 90, y luego multiplicamos XI por FI, 50 por 8, 60 por 9, 70 por 11, 80 por 16, 90 por 6. Todos esos productos, entonces los sumamos, y al sumarlos, eso se convierte en la suma de XI por FI. Vamos a la fórmula, y donde está la suma de XI por FI, lo sustituimos por el 3.530. Luego dividimos entre N, y N es 50, y esa división nos da 70.60 libras. Interpretamos que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora,
vamos a buscar la mediana. Mire la fórmula de la mediana. También le dije en la semana pasada, apréndase la teoría. ¿Qué significa cada partecita de la fórmula de la mediana? Porque si usted no se sabe qué significa cada partecita de eso, esa fórmula es lo que vamos a llenar, entonces usted no va a saber llenarla. Y todo lo que está ahí lo hemos dado ya aquí, en la primera parte. Y además, en la semana pasada le dije a ustedes que debían estudiar y aprenderse parte de estas cosas que están ahí. Le dije, usted tiene que saber lo que son las tres tablas, lo que es un límite inferior, lo que es la frecuencia absoluta simple, lo que es la frecuencia absoluta acumulada, lo que es el intervalo, lo que es el punto medio, lo que es el total. Todo eso yo le dije a ustedes que debían aprendérselo si no se lo sabían. Pues mire, por favor, hay un micrófono. Gracias. Dice aquí, la fórmula de la mediana, donde y es la amplitud o intervalo o el tamaño de los grupos o clases. Ya eso se sabe, que la I es el intervalo, el tamaño de los grupos. Aquí yo le voy a agregar, aquí le voy a poner, y en este caso será igual al límite superior menos el límite inferior. Si usted no sabe buscarlo, si usted no sabe cuánto es al verlo, pues así usted lo busca. El límite superior, usted le resta el límite inferior y ahí va a tener el intervalo. Usted sabe que cuando no se conoce el intervalo es el rango sobre el número de grupos. Pero ya que están formadas las clases, el intervalo se conoce. Para usted estar seguro, lo único que tiene que hacer es límite superior menos límite inferior. N sigue siendo el total de datos. Entonces vamos a las otras que están ahí. FI minúscula, usted sabe que se refiere a la frecuencia absoluta simple, ¿verdad? LI es el límite inferior y FI grande es la frecuencia absoluta acumulada. Pero en este caso, la mediana, usted sabe que es el dato del medio. Entonces, como el dato del medio está en una clase, en un grupo, todo lo que está aquí en esa fórmula se refiere a ese grupo, a esa clase. Por eso le dice, es la amplitud o intervalo, el tamaño de los grupos o clases. En particular, es el tamaño. Nosotros estamos trabajando con intervalos iguales. Entonces, en términos general, es el intervalo de la clase donde está la mediana, donde está el medio, donde está la mitad de los datos. N es el total de datos. FI minúscula es la frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana. El límite inferior de la clase donde está la mediana. Y FI menos 1 no hay que restarle 1 a nadie. Es un término, igual que N, igual que I, igual que FI, igual que LI. Usted lo va a buscar en la tabla. Y se refiere a la frecuencia absoluta acumulada, la F grande, anterior a la clase donde está la mediana. Ya vimos que todos los demás términos de la fórmula, todos, se refieren a la clase donde está la mediana. Entonces, el FI menos 1 no es la F mayúscula de la clase donde está la mediana, sino la anterior a la clase donde está la mediana. Recuerde que la mediana es el dato del medio. Entonces, se trata de buscar cuál es el valor de ese dato del medio, la mediana. ¿Ok? Entonces, para buscar la mediana hay que dar 3 pasos. El primer paso, claro está, es ver cuál es el valor del medio. Recuerde que en la FI chiquita es donde están los datos. ¿Cuál es el dato del medio? Bueno, el dato del medio se busca dividiendo el total de datos entre 2. N entre 2. Recuerde que la mediana es el medio, N es el total de datos, N entre 2 es el dato del medio. Ahora, después que usted busca N sobre 2, que le va a dar un valor, que es el dato del medio, ¿cómo usted va a localizar el dato del medio? Porque no está en la FI chiquita. Tiene que acumular las frecuencias. Usted sabe que acumular la frecuencia es buscar a FI grande.
Y FI grande sale sumando la FI chiquita. Luego que usted tiene la FI grande, en esa FI grande usted va a buscar el valor que le dio n sobre 2. El valor que usted buscó primero lo va a buscar en el paso 2. Ese es el paso 3. Si no está ese valor en la frecuencia absoluta acumulada en la FI grande, entonces usted va a tomar el inmediatamente superior a ese valor. No es el más cercano, sino el inmediatamente superior al valor de n sobre 2. Luego, en esa clase es que usted va a localizar todos los datos para llenar la fórmula de la mediana, para sustituir en la fórmula. Con los mismos datos, en la misma tabla, pero vamos a repetir la tabla, no vamos a subir arriba, sino lo vamos a buscar aquí abajo. Vamos a ver cómo se busca la mediana dando esos 3 pasos, pero recuerde que primero debemos colocar la fórmula. Vamos a ver entonces. Supongamos los pesos de un grupo de 50 estudiantes en libras, que se distribuyen de la siguiente fórmula, o sea, los mismos datos. Y ahí está, lo mismo que a usted se le dio. Hágase de cuenta que la media aritmética no se calculó, porque no, son cosas diferentes. Por eso lo puse diferente, pero todo se busca en la misma tabla. O sea, si vamos a utilizar la tabla aquí donde está la media aritmética, que ya nosotros la buscamos, como en la mediana se necesita la FI, pues simplemente agregamos aquí otra columna para buscar a FI. Es todo en la misma tabla que se hace. O sea, aquí yo inserto otra columna a la derecha. Y ahí entonces yo buscaría FI grande, que es lo que me faltaría para buscar la mediana. Pero vamos a verla en la otra tabla para dedicarnos nada más a ella. Ya la media aritmética se calculó, entonces vamos a ver la mediana. Primero colocamos la fórmula debajo del cuadro, ¿verdad? Ahí está la fórmula. Y ahora vamos a dar los pasos. El primer paso es dividir n sobre 2. N son 50, dividido entre 2, me va a dar igual a 25. ¿Eh? El segundo paso, mírenlo ahí donde lo dice, segundo, se multiplican las frecuencias absolutas, se acumulan, ok, se acumulan las frecuencias absolutas. Eso quiere decir que hay que buscar a FI grande. FI grande. ¿Cómo se acumulan? Sumando. El primer valor pasa igual, 8 más 9, 17, recuerde que se van sumando, más 11, 28, más 16, 44, más 6, 50. Y ahí entonces se buscó la FI grande. Tercer paso, mire, tercer paso. Se busca la clase donde está la mediana, que es aquella donde el valor de la frecuencia absoluta acumulada, FI grande, es igual o inmediatamente superior al valor de n sobre 2. Mire, n sobre 2 nos da 25. El segundo paso, déjame ir dándolo aquí, es buscar a FI grande, ¿verdad? Y el tercer paso, el tercero es buscar un n sobre 2, n minúscula, n sobre 2 que sea igual o inmediatamente superior al valor de FI grande. Ese es el tercer paso. Entonces vamos a ver, n sobre 2 es 25. Ese 25 lo vamos a buscar en FI grande. No está en FI grande. No está el 25. Pero dice entonces, mírenlo ahí donde lo dice, mire. Se busca la clase donde está la mediana, que es aquella donde el valor
de la frecuencia absoluta acumulada es igual o inmediatamente superior al valor de n sobre 2. Entonces, n sobre 2 no está, porque es 25 y el inmediatamente superior al 25 es el 28. Entonces, vamos a elegir el 28. El 28. En el 28, esa será la clase donde está la mediana. Entonces, en esa clase es que usted va a buscar todos los términos de la fórmula. Todos los términos. Ahí está la fórmula utilizando esa. Voy a poner un poquito más chiquito para que me quede que se vea. ¿Se ve bien ahí? ¿Ustedes la ven ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Ok. Entonces, utilizando esa clase que le puse ahí en azul, es que vamos a llenar la fórmula. Mire, vamos a llenarla diciendo, vamos a decir, mediana es igual. Límite inferior, mire que le está ahí la clase. Límite inferior de la clase donde está la mediana. ¿Alguien lo ve? El 65. Excelente, 65. Más. Abro el paréntesis. N sobre 2, ya usted lo calculó. N sobre 2 es 25. Mírelo ahí. Menos. FI menos 1. Mire lo que dice FI menos 1. Mire. Si usted no sabe, usted se va donde están los términos. Mire, dice ahí. Es la frecuencia absoluta acumulada, la F grande, ¿verdad? Anterior a la clase donde está la mediana. Vamos al cuadro. ¿Cuánto es? Vuelvo y lo leo. Profe, léalo de nuevo. FI grande. FI grande, mírelo ahí. Es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. El 28, profe. 17, profesor. El 17. 7. El 28 donde está la mediana. Usted no sabe lo que es el anterior. El 28 donde está la mediana. El anterior es el 17, el que está encima del 28. 7. 17. Entonces seguimos llenando la fórmula. 25 menos 17. Cerramos el paréntesis y observe que ahora nos indica que vamos a multiplicar por el intervalo. ¿Cuánto es el intervalo en esta tabla? 50. ¡Ey! Eso es N. El intervalo es el 10, tamaño de los 10, grupos. Piense antes de hablar. Piense. 10, profesor, es el tamaño de los grupos. 10. Es el intervalo. El intervalo es 10. Le dije ahorita que después que están buscados, usted nomás tiene 75 menos 65. 10. Y eso lo vamos a dividir entre FI minúscula. Mire a FI ahí en la fórmula. FI minúscula, que si vamos a la tabla, entonces vamos a ver cuánto valdrá FI minúscula. ¿Cuánto? 11. 11. Mírelo ahí donde lo dice. Mire. FI chiquita. Es la frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana. Mírelo ahí. La clase donde está la mediana es 11. Y ahora pasamos a desarrollar la fórmula. La mediana va a ser igual, límite inferior se queda, 65, más, sabe, lo primero que se busca es lo que está en el paréntesis. 25 menos 17, ¿cuántos son? 8. 8. Eso lo vamos a multiplicar por 10 y lo vamos a dividir entre 11.
Y ya eso se hace directo en la computadora, en la calculadora, la segunda parte. Bajamos el 65, pues primero debemos resolver todo lo que está a la izquierda del signo. Y usted va a decir más 8 por 10 entre 11. Usted puede decir 8 entre 11 por 10, como usted quiera, pero al mismo tiempo. No puede separarlo. Multiplicación y división se hacen al mismo tiempo. Vamos a ver, 8 entre 11 por 10 o 8 por 10 entre 11, como usted quiera hacerlo. ¿Cuánto da? 7.27 me dio, maestro. 7.27 y eso usted lo va a sumar al 65 para terminar ahí. Va a dar ahí 72.27 libras, ¿verdad? 65 más 7.27, 72.27 libras. Entonces, vuelvo a repetir el procedimiento. Primero se pone la fórmula. Luego, vamos al primer paso, n sobre 2. N es el total de datos, que recuerde que es la suma de FI, en este caso 50, ahí está. 50 entre 2 me da 25. Luego paso a buscar las frecuencias absolutas acumuladas. El 8 pasa igual, 8 más 9, 17, más 11, 28, más 16, 44, más 6, 50. Ahí se acumularon las frecuencias. El tercer paso entonces dice que debo de buscar la clase donde se encuentre n sobre 2. El 25 en este caso lo busco en FI grande. En FI grande no lo encuentro y me salva diciendo que si no lo encuentro voy a tomar el inmediatamente superior a él. No el más cerca, es el inmediatamente superior a él. Entonces, como es 25, el inmediatamente superior es el 28. Observe que ahí pasé un cintillo en esa clase para no perderme. Y ahí entonces voy a tener que la mediana está en la clase del 65 al 75. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la mediana debe darme entre 65 y 75. Si no me da ahí, está mal. Está mal, porque eso es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Entonces voy a sustituir en la fórmula. El límite inferior de la clase donde está la mediana, 65. N sobre 2, 25. Míralo ahí donde está. Menos, tiene que ir poniendo los signos, menos FI menos 1. Y dice que FI menos 1 es frecuencia absoluta acumulada, FI grande, anterior a la clase donde está la mediana. Donde está la mediana es un 28, la anterior al 28 es 17. No hay que restarle 1 a nadie, ¿ok? Arriba el 17. El intervalo es el tamaño de la clase, del 65 al 75 hay 10. Y la FI es la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana, que es 11. Mírenlo ahí, todo sale del sombreado azul, que es la clase donde está la mediana. Entonces, ya que tengo la fórmula llena, voy a buscar primero lo que está en el paréntesis, la resta. El 65 baja y digo 25 menos 17, 8. Dejo el 10 y dejo el 11. Y luego bajo el 65, la suma es lo último. Y luego entonces voy a decir 8 entre 11 por 10 o 10 por 8 entre 11, 8 por 10 entre 11, como usted quiera, al mismo tiempo. Y eso da entonces 72.27 libras. ¿Cómo se interpreta? La interpretación se hace igual que en datos simples. Como estamos hablando del peso de un grupo de estudiantes, decimos que el 50% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 72.27 libras y el 50% tienen mayúscula
y el 50% tienen pesos inferiores Superiores. superiores. Gracias. Muy bien. Superiores a 72.27 libras. Muy bien. Se ve que se interpreta igual que en datos simples. Vamos entonces ahora a la moda. Ahí está la moda. Y la moda es mucho, la fórmula es más larga, pero es mucho más fácil que la mediana. Porque solamente ahí hay 3 términos. Mire lo que dice. Dice, donde quiera que usted vea la FI sola, FI minúscula, mire, FI minúscula está 3 veces. Donde quiera que está la FI, usted va a colocar el valor de la frecuencia mayor, de la frecuencia absoluta simple. La frecuencia absoluta simple mayor. Va a estar 3 veces repetido esa frecuencia. Entonces dice FI menos 1, que está 2 veces, está arriba y está abajo. Ya usted recordará que se refiere al anterior, pero en este caso es en FI minúscula todo y se refiere a la frecuencia absoluta simple anterior a la mayor. La FI, la mayor, la FI menos 1, la anterior a la mayor. Y la FI más 1 entonces será la siguiente a la mayor. O sea, todo va a estar alrededor de la frecuencia absoluta simple mayor. Recuerde que la moda es el valor de mayor frecuencia. ¿Oyó? Es el valor de mayor frecuencia. Entonces, en este caso, la moda se le atribuye a la clase donde hay mayor frecuencia. Ahí es que está la moda. Entonces, esa frecuencia mayor es la que vamos a tomar para desarrollar esa fórmula. LI, límite inferior de la clase donde está la frecuencia mayor, y el intervalo, el tamaño de la clase donde está la frecuencia mayor. Único paso para buscar la moda, localizar en la tabla la frecuencia absoluta simple mayor. Vamos entonces a ver con el mismo ejemplo cómo se busca la moda. A la moda no hay que agregarle nada, porque todo, usted la fórmula, la moda, todo se busca con la frecuencia absoluta simple. Mírela ahí, todo. Entonces vamos a buscar la moda. Nos dice que hay un solo paso y es buscar la frecuencia absoluta simple mayor. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta simple mayor en esta tabla? 16. 16. El 16. Entonces aquí vamos a tomar el 16. Ya en esa clase del 75 al 85 está el valor de la moda. Mire ahorita, me olvidó mostrarle, mire, la mediana dice que está del 65 al 75 y mire, dio 72.27, que es un valor que está entre el 65 y el 75. Es una forma de usted darse cuenta de si está bien o está mal. Ahora, la moda me dice que debe dar entre 75 y 85. Vamos a llenar la fórmula a ver qué dice. Déjame subir para buscar que se vea. Bueno, aquí está. Límite inferior de la clase donde está la moda. 75. 75. Más. Abro el paréntesis. Y ahora voy a buscar la frecuencia absoluta simple mayor. 16. Le voy a restar la frecuencia absoluta simple anterior a la mayor. ¿Cuánto es? 11. 11. Muy bien. Cierro el paréntesis. El intervalo es el tamaño del grupo del 75 al 85. Hay 10. Y ahora vamos a sustituir debajo. A ver cuánto es. Vamos a ver. El término se repite. O sea, vamos a tener 16 menos 11. Y vamos a sumarle 16, la más grande, pero ahora le vamos a restar
acuérdense, ahí se confunden muchos estudiantes y le hacen mal porque le ponen un signo de más. Todos son menos porque son incrementos. Aquí es menos el siguiente, que es 6. Mucho cuidadito con poner 16 más 6, porque dice FI más 1. Acuérdense que FI menos 1 es el anterior, el FI más 1 es el que le sigue. El signo del medio es el que sirve. ¿Okay? Entonces, 16 menos 11 es un término entero. 16 menos 6, que el 6 también FI más 1 es un término entero. Ya aquí nosotros llenamos esa fórmula. Por lo tanto, vamos a proceder como ahorita. Vamos a desarrollar la fórmula. El 75 siempre usted recuerde que se va a quedar hasta lo último, porque es lo último que se va a sumar. Y siempre me voy a centralizar a desarrollar lo que está a la derecha del signo. Y lo primero que tengo es la primera resta, que es 16 menos 11, que me va a dar 5. 5. Bien. Y el 10 lo voy a dejar para seguir desarrollando la parte que está debajo. Y debajo voy a tener 5 otra vez. Recuerden que los dos términos son iguales. 5, y a ese 5 le voy a sumar 16 menos 6, que son 10. ¿Se entendió eso? ¿Ok? Recuerde que primero se sustituye los términos. Luego paso a desarrollar lo que ustedes sustituyó. Primero se resuelve todo lo que está en el paréntesis. En el paréntesis hay 3 restas. 16 menos 11 2 veces y 16 menos 6. Entonces voy a tener arriba un 5 y abajo 5 más 10. ¿Ok? Y el 10 que está ahí es del intervalo. Todavía no puedo hacer la multiplicación y la división porque tengo una suma debajo. Voy a seguir desarrollando aquí la fórmula. El 75 sigue quedándose ahí. Y ahora el paréntesis me dice que el 5 se queda también y el 10 se queda. Ha resuelto. Lo que voy a resolver en la parte de abajo, que es lo que me falta. Y abajo me va a dar 15. 15. Sí. Entonces, ahora voy a tener que la moda va a ser igual a 75 y ahora hago la multiplicación y la división al mismo tiempo para sumarla al 75. ¿Cuánto da? 5 entre 15 por 10 o 5 por 10 entre 15, como usted quiera hacerlo. ¿5 entre 15 por 10, maestro? 3.33 a mí me dio. A todo le dio así. 5 entre 15 por 10 o 5 por 10 entre 15, como usted quiera hacer. Entonces, sumando esto, nos va a dar 78.33. 78.33 libras. Vamos a ver, nos decía que el valor de la moda estaba en el 75.85 y el 78, mírelo, que está entre 75 y 85. La interpretación igual que en datos simples. El peso promedio, perdón, el peso que más se repite o más frecuente. Más frecuente. El peso más frecuente de los estudiantes es 78.33 libras. Mire que no hay ninguna diferencia en la interpretación con los datos simples. Y así se buscan y se calculan estas medidas. Vuelvo a repetir la moda. Para buscar la moda, lo primero que debemos hacer es localizar la frecuencia absoluta simple mayor. Después de localizar la frecuencia simple mayor y teniendo ya la fórmula,
Entonces podemos observar que nos dice que el FI, donde quiera que esté, es 16. Por eso el 16 está 3 veces. Y siempre la frecuencia absoluta simple mayor estará 3 veces presente en la fórmula de la moda. 16, 16, 16. Ahora, el primer 16 es menos FI menos 1 porque el FI menos 1 es la anterior, entonces 11. Entonces ahí está el 11 arriba y el 11 abajo porque son iguales los dos términos. El límite inferior es 75 y el intervalo es el tamaño de los grupos, es 10. Ya con esto resuelto, con la fórmula llena, pasamos entonces a trabajar al paréntesis. El 75, que es el límite inferior, se va a quedar siempre ahí y nos concentramos, y el intervalo también, a hacer la resta. 16 menos 11, 5. 16 menos 11, 5. Y 16 menos 6, 10. El 75 y el 10 se quedan igualito ahí. Luego bajo el 75 otra vez y ahora voy a hacer la suma que está debajo, a una suma. El 5 se queda, el 10 se queda porque están solo y realizo la suma. 5 más 10, 15. Y ahora, como están todos los términos dados arriba ya o en uno solo, el paréntesis hay 1, eso es un decimal, es un 1, eso es un solo número. 5 entre 15 es un solo número, es un quebrado. El 75 y el 10 están solos. Entonces el 75 bajo, 5 entre 15 por 10, 3.33, lo sumo al 75, me da 78.33 libras. Que el peso más frecuente de los estudiantes es 78.33 libras. Vamos entonces al ejemplo 1. Mire, aquí está esta tabla. Ya tengo puesta en esta tabla las 3 columnas que voy a necesitar. Ya yo sé que son 3 columnas. 2 que se lleva la media aritmética, mírala. 2 que se lleva la media aritmética, mírela ahí. Perdón, mírela aquí. Una para X y otra para multiplicación. Y una más que se lleva la mediana. Entonces son 3 columnas. Por eso cojo el cuadro y de una vez lo hago con las 3 columnas. Dice aquí, calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda en la tabla de los estudiantes investigados eso es el peso que tiene. Calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda en la tabla de los estudiantes investigados, pero es con el peso. ¿Ah? Con el peso en libras. Usted recordará que hicimos esta tabla, que son 36. Vamos entonces a buscar el punto medio, que ya en esta tabla se buscó, pero vamos a repetirlo. Aquí, el primer punto medio, ¿cuánto es? 105 más 124 igual dividido entre 2. Creo que 114.5. Repítalo, profe, por favor. Adiós, mija, tú todavía no sabes buscar el punto medio. 105 más 124 igual dividido entre 2. Tanto que se han buscado ya. 114.5 dio, profesor. Vamos al otro. 124 más 143 igual dividido entre 2. 133.5. 50. 143 más 162 igual dividido entre 2. 152.5. 150. Sí, porque son 2 cifras después del punto. 162 más 181 igual dividido entre 2. 171.50. 117, 171.5. 171.5. Siguiente.
181 más 200 igual entre 2. 190.50. Siguiente. 200 más 219 igual dividido entre 2. 209. 128.5. 209.50. 200. Y el último, 219 más 238 Maestro, no, igual 209.50. a 209, ok. Y el otro 228. Correcto, punto 50. Ahora, con la calculadora, recuerde hacerlo siempre. Por eso hay mucha gente que se fueron. Pues yo le dije que había que tener calculadora en esta materia. Yo no la traigo. FI por FI, FI por XI por FI. 114.50 por 9. Hágalo. 150.14 por 9. 1030.5. 1030.50. El otro. 1602. 1602 entero. Para que no se vea eso, le voy a poner 00, ¿ok? Para que no se vea tan feo así. Ok. El siguiente, 152.50 por 4. 610. 610. El 00 no es obligado que tú lo pongas. Yo lo pongo para que se vea más bonito ahí. Punto debajo de punto. Vamos a dejarlo así para que usted lo vea bien. No hay problema. 171.50 por 3. 514.50. 514.5. 190.50 por 4. 761. 209.50 762, ¿no es? No sé. Sí, es 762. Yo Okay. busqué 1762. 209.50 por 3. 628.5. 98. 600. 628.5. Ay, mi madre. Y el último, lo mismo, 228.50. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Sumar. Se le olvidó los pasos. Primer paso se busca XI, se busca el punto medio. Segundo paso, se multiplica XI por FI. Mire la fórmula. XI por FI. Tercer paso, sumar los productos de XI por FI. Profe, 5.376. ¿Alguien más? Que lo verifique. Sí, así es. Entonces vamos a sustituir en la fórmula 5.376.
y 6. Eso lo vamos a dividir entre el total de datos, que ahora son 36. ¿Cuánto da? $149.33. 49. Sí, profesor. 149. Libras. 149.33. Libras. La interpretación, el peso promedio de los estudiantes investigados es 149.33 libras. El peso promedio de los estudiantes investigados es 149.33 libras. Recuerde que la media aritmética es el promedio. ¿Alguna pregunta sobre la media aritmética? Por eso le decía la semana pasada que no debían dejar de estudiar porque se podían confundir. Mire la diferencia que hay en esas dos tablas para calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Mire ahora las fórmulas. Vamos a buscar la mediana. La fórmula es lo primero. Primer paso, dividir n sobre 2. N sobre 2, 36. Entre 2 me va a dar 18. 36. N es 36, mírenlo ahí. Entre 2, 18. Segundo paso, buscar las frecuencias absolutas acumuladas, la FI grande. Primer valor pasa igual, 9 más 12, 21 más 4, 25 más 3, 28. más 4, 32. más 3, 35, más 1, 36. Ahí está la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para buscar la mediana, el primer paso es dividir n sobre 2. Mírenlo ahí, 18. El segundo paso es buscar las frecuencias absolutas acumuladas, ¿verdad? Y el tercer paso es buscar esa frecuencia absoluta acumulada. Ese n sobre 2, 18 en la frecuencia absoluta acumulada. Mire, no está. Sin embargo, está el 21 que será o es el inmediatamente superior. Mire, observe que en la tabla anterior la mediana cayó, mire, en la clase que estaba en el medio. En la clase que estaba en el medio, porque ahí es donde está la mitad de los datos. No vaya usted a confundirse y pensar que usted va a coger la clase que está en el medio. No es así. Es en FI grande que usted va a buscar dónde está la mitad de los datos. Mire ahora la mediana le dice a usted que el medio cae donde está el dato 18. Son los pasos, hay que aprendérselos. Entonces, el primer paso es dividir n sobre 2. Segundo paso es acumular la frecuencia y en esa frecuencia acumulada usted busca el valor de n sobre 2. En este caso es 18. 18 no está. El inmediatamente superior es el 21. Y mire dónde queda en la segunda clase. No vaya usted a pensar que usted va a coger la clase de 62. ¡Fua! Aquí es que está la mediana. No.
No es en la mitad de la clase, en la mitad de los datos. Y ya le dije que la F son las que reflejan los datos, las que los representan. Entonces, en esa clase es que yo voy a sustituir en la fórmula. El límite inferior va a ser 124, ¿verdad? La FI, cuando haya que sustituirlo, es 12. El FI menos 1 es el anterior al 21, que es 9. El intervalo ahora es 19, 143 menos 124. ¿Ve? Entonces, así es que se llena la fórmula de la mediana. Vamos entonces a llenarla. Límite inferior de la clase donde está la mediana. ME. Ya dijimos que es 124. Vamos a verificarlo. Límite inferior, míralo ahí, de la clase donde está la mediana, 124. Más, abro el paréntesis, n sobre 2, 18. 18. Menos, FI menos 1, mire, anterior a la clase donde está la mediana, 9. No hay que restarle 1 a nadie. 9. Cierro el paréntesis. El intervalo es 19. Ahora es 19 el intervalo, ¿eh? Si usted no se lo sabe buscar, usted dice 143 menos 124. Y ahí le va a dar 19. Y eso va a quedar dividido entre la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana, que dijimos, creo que es, dijimos que era 12. Vamos a ver. Mírenlo ahí, 12. FI chiquita, 12. Todo está en la línea. Entonces, dividido entre 12. Ya tengo la fórmula llena. Ahora lo que me toca es buscar lo que está en el paréntesis. La mediana va a ser igual a 124 más, abro el paréntesis, 18 menos 9, 9. Eso queda multiplicado por 19 y va a quedar dividido entre 12. O a su calculadora. 14.25. 12. Entonces, ME es igual, 124 se queda, y le vamos a sumar 9 entre 12 por 19. 9 entre 12 por 19. 14.25. 14.25. Verifíquelo, ¿eh? 9 entre 12 por 19. Así es. Perfecto. Entonces, vamos a realizar esa suma ahora. 138.25 libras. Y la interpretación, que el peso más frecuente de los estudiantes investigados es 138.25 libras. Una pregunta, profesor. Sí. Cuando es la media, ¿no sería el 50% superior y el 50% inferior? Es que yo estoy en la mediana y yo estoy interpretando. Fue que vi que decía la moda y interpreté la moda. Muy bien, qué bueno. Porque estoy viendo la moda ahí, que dice la moda, y no me fijé que estoy calculando la mediana. Muy bien, que el 50% de los estudiantes investigados tienen pesos
inferiores a 138.25 libras y el 50% tienen pesos superiores a 138.25 libras. Ahora sí, perfecto. Bien. Bien, ahí está la mediana. Vuelvo y repito, no copié los pasos ahí porque ya están arriba, ¿verdad? Primer paso, ese siempre usted tiene que ponerlo ahí, ese sí, porque es un cálculo que está ahí adentro de la fórmula. N sobre 2. N sobre 2. Mire, para la próxima semana usted tiene que estudiar bien la mediana, aprendérsela bien en datos simples, en datos agrupados, porque en la próxima semana vamos a estar viendo las medidas de localización. Y el que se aprende la mediana, se sabe ya de por sí las medidas de localización, porque la mediana, además de ser una medida de tendencia central, es una medida que localiza el centro. O sea, es una medida también de localización. Juega las dos partes. Entonces, si usted se aprende la mediana, va a entender de una vez las medidas de localización. Deben copiarla y estudiarla también, pero estudiar la mediana. Bien, entonces aquí vamos a buscar la moda y la moda cae en el mismo 12. El 12 es la frecuencia absoluta simple mayor. ¿Ve? El 12 es la frecuencia absoluta simple mayor. Lo voy a poner amarillo el 12. La moda entonces va a ser la FI, donde quiera que esté el 12, 3 veces. Y luego vamos a tener el 9 y el 4. ¿Alguien levantó la mano? Oí como si habían levantado una mano. Profe, fui yo. Es para preguntar que si soy yo sola o yo lo escucho mal a usted ahora. Yo no sé, respóndanle. Lo estoy escuchando bien. Yo escucho bien. Perfectamente. Pues usted. Sí, soy Bien. yo entonces. Cámbiese de donde está, póngase hacia un ladito ahí donde tenga mejor señal. Bien, Sí. vamos entonces. La frecuencia mayor para calcular la moda de lo que se localiza, ahí usted está viendo que es el 12. ¿Okay? Entonces el límite inferior va a ser 124, el FI menos 1 es 9, el FI más 1 es 4 y el intervalo es 19. Vamos a llenar la fórmula de la moda. La moda va a ser igual, límite inferior 124. Ahora cayeron en la misma clase, ahorita no. FI mayor, dijimos que era 12. El anterior al FI mayor es 9. El intervalo, dijimos que es 19. Y debajo tenemos 12 menos 9 otra vez. Más 12 menos el que le sigue. Dijimos que era el 4. A ver. Ajá. FI menos 1 es 9, FI más 1 es 4. Menos 4. Voy a echarlo más para acá, ¿para qué? Okay. Pasamos entonces a resolver el paréntesis. Recuerde que vamos a dejar el 124 hasta el final. Más el paréntesis ahora. 12 menos 9 es 3. El 19 se queda. Y ahora vamos a tener debajo el 3 que se repite. Y le vamos a sumar 12 menos 4 que es 8. La moda va a ser igual
124 más, sigo en el paréntesis, 3 por 19 y el 3 lo vamos a sumar entre la suma que está ahí que me da 11. Por favor, en la calculadora 3 entre 11 por 19. $5.18. Cinco 18, punto- maestra. 18, ok. Entonces va a dar, sumado al 124, 129.18 libras. La interpretación, ahora sí, que el peso más frecuente de los estudiantes es 129.18 libras. Perfecto. Ahí está. Mire, aquí está el ejercicio número 2, que se refiere a la edad de los estudiantes investigados, y el ejercicio número 3, que se refiere al tamaño de peces capturados en una presa que ustedes hicieron. Profe, discúlpame. Mire, yo quiero ver de nuevo, si usted puede, donde estaban haciendo el cálculo, porque a mí no me dio igual. ¿Cuál no le dio igual? 13 entre 11 por 19, ¿no es? Es que no es 13, mamá. 12 menos 9 es 3. 3 entre 11. Ah, Míralo que ahí. yo en un 13 es 3, ahora sí, ok, con razón no me daba igual. Fíjense desde arriba. 9 Ok. menos, 12 menos 9 da 3. Acuérdense que la segunda sale de la de arriba y la tercera sale de la segunda. Sí, Y la yo cuarta sé. sale de la tercera. Ya, que me quedó claro. Muy bien. Bien, entonces voy a dar un repaso rápido, bajando desde allá, con la última. Con los ejemplos, sino con el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 se nos da una tabla que tenemos que es el peso de los estudiantes investigados. Y aquí observamos que n es 36. Si vamos a buscar la media aritmética, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí que debemos buscar, acuérdense que esta columna no estaba, ni esta tampoco, ni esta tampoco. Entonces, para buscar la media aritmética, ponemos la fórmula. Observe, lo primero que se busca es el punto medio porque no está en el cuadro. Por eso es que se busca, porque no está en los datos que nos están dando. Entonces, buscamos el punto medio, que es XY, se busca sumando los límites y dividiéndolo entre 2. Así que lo borré, lo quité en orden que no es. Déjame quitarlo ahora. Volví otra vez. Entonces, buscamos el punto medio. Primer paso para buscar la media aritmética. Segundo paso es tomar cada valor de eso y multiplicarlo por su respectiva frecuencia. Diciendo, por ejemplo, 114.50 por 9. Después 133.50 por 12. 152.50 por 4. Y así multiplicamos cada punto medio por su frecuencia. Después de tenerlo multiplicados todos, los sumamos. Esa suma es la sumatoria de XY por FI que está en la tabla
en uno de los términos, pues sustituimos, la suma nos dio 5.376 y esa es la suma de X por FI, lo sustituimos en la fórmula. Dividimos entre N y N es 36, eso nos dio 149.33 libras. La interpretación que el peso promedio de los estudiantes investigados es 149.33 libras. La mediana, primer paso que se da para buscar la mediana, lo primero es la fórmula, luego el primer paso que es dividir N sobre 2. Como N es 36, dividimos 36 entre 2, nos da 18. Luego de tener ese 18, pasamos a buscar en la tabla la frecuencia absoluta acumulada. El 9 más 12, 21, más 4, 25. Acuérdense que eso sale sumando la FI chiquito. Después de tener la frecuencia acumulada, el 18 que nos dio N sobre 2, lo buscamos en esa frecuencia acumulada, no está. Si no está el valor, se va a tomar el inmediatamente superior y el inmediatamente superior es el 21. El 21. De ahí entonces que la mediana se va a llenar la fórmula diciendo, mírenla ahí, llenándola, vamos a tener el límite inferior, donde está el 21, es el 124. El N sobre 2, mirando siempre la fórmula, el límite inferior es de ahí que viene, luego viene más N sobre 2, 18, menos FI menos 1, que es la frecuencia anterior al 21, en la acumulada 9, dividido entre la frecuencia absoluta simple, que es, mírenlo ahí, FI 12. Y así es que se llena esa fórmula. Luego pasamos a desarrollar la fórmula, ya que la tenemos llena. Recuerde que el que está sumando el límite inferior va a quedar sumando hasta lo último. Y usted se va a dedicar a desarrollar la parte de la izquierda, sustituyendo la parte de la derecha del signo. Entonces, en el paréntesis, lo que está es 18 menos 9, lo restamos, nos da 9, queda dividido entre 12 y multiplicado por 19. Bajamos el 124 con el signo de más, 9 entre 12 por 19 me da 14.25. Lo sumamos al 124 y nos da 138.25 libras. La interpretación, igual como la habíamos visto antes, que el 50% de los estudiantes investigados tienen pesos inferiores a 138.25 libras y el 50% tienen pesos superiores a 138.25 libras. La moda. Para buscar la moda, entonces pasamos a buscar la frecuencia absoluta simple mayor en la tabla. En este caso, la frecuencia absoluta simple mayor es el 12. Y a partir del 12, entonces llenamos la fórmula de la moda. Límite inferior con el 12, el mismo 124, porque observe que la mediana y la moda cayeron en la misma clase, lo que no sucedió en el ejemplo anterior. En el primer ejemplo también cayó, también cayó diferente. Entonces, aquí observe que donde quiera que está FI en la fórmula se puso 12 porque es la frecuencia mayor, el FI. Entonces, 12 menos la anterior, 12 menos 9. El abajo, 12 menos 9 otra vez, porque 12 menos más 12 menos 4, que es el que le sigue. El más 1 no es sumar, es el siguiente. Entonces voy a tener 12 menos 9, 12 menos 9 y 12 menos 4 con el signo de más en el medio de los dos paréntesis. Luego pasamos a desarrollar esa fórmula. Nos vamos al paréntesis, dejamos el 124 hasta abajo. 124 más 12 menos 9, 3. 12 menos 9, 3. 12 menos 4, 8. Y abajo queda entonces 3 más 8. El 19 se queda y el 124. Luego pasamos al siguiente paso para sumar el 3 más 8 porque todavía está dentro del paréntesis y no se ha podido resolver. No se puede dejar así. Entonces bajo el 124 más el 3 se queda, el 19 también. Y digo 3 más 8, 11. Y ahora sí tengo un término que es
3 entre 11 por 19. Bajo el 124, lo hago, me da 5.18, lo sumo y me da 129.18 libras. Que el peso más frecuente de los estudiantes es 129.18 libras. Bien. Ahora vamos a ver, tenemos dos ejercicios que usted debe ponerse a estudiar todo lo que hemos visto hoy. Mañana cuando le llegue el video, repáselo bien, véalo bien. Y recuerde que usted a esta tabla solamente lo que tiene que hacer es agregarle 3 columnas Hey, ¿qué fue lo que hice? A ver, borré. Insertar columnas a la derecha. Entonces, ahí ya usted va a tener todas las columnas que necesita, que son 3 en cada tabla. Para buscar la media aritmética, usted va a buscar el punto medio aquí, luego va a multiplicar los puntos medios por la frecuencia, Xi por Fi, lo suma y lo divide. Lo primero que debe colocar es la fórmula, recuerde. Luego va a buscar la mediana, tiene que agregarle Fi grande, y luego va a buscar la moda. Y la interpretación en base a la edad de los estudiantes investigados. Y el ejercicio número 3, es sobre los peces capturados en una presa. Ahí usted va a hacer exactamente lo mismo, va a agregar las 3 columnas y va a buscar las 3 medidas. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Maestro, esos ejercicios están en la plataforma. Dígame. No mueva, no lo mueva, no lo mueva. Hable ahora. ¿Esos ejercicios están en la plataforma? Sí, están en la plataforma. Pero si no están en la plataforma, usted entra al video mañana y le tira foto, le tira captura y lo copia para desarrollarlo en la mascota. Por eso lo puse ahí entero. Pero sí, están en la plataforma. Bien. ¿Qué otra pregunta tienen? Mire, ya hoy se completaron 18 puntos del examen final. 6 de la clase anterior, 12 de la clase de hoy. ¿Ok? En la próxima semana, vuelvo y repito, vamos a estar trabajando con las medidas de localización y esta semana la clase va a ser un poquito larga porque vamos a ver en dato simple y en dato agrupado. Las dos el mismo día. En dato simple y en dato agrupado. Mire que la media aritmética, la media de la moda, la hemos visto en 2 clases. Sin embargo, esas medidas de localización y también las de variabilidad, la vamos a ver en una sola clase, todas, porque no hay tiempo para otras cosas. Así es que póngase a estudiar. A la chica que se confundió o que dijo que no se sabía las medidas en datos simples, no tiene tiempo ni excusa para eso. Hay un video donde usted se le explica una a una. Póngase a verlo si le interesa pasar la materia y aprendas eso. Ahora el tiempo es extra porque tiene que aprenderse primero aquella y después aprenderse esta. Porque aquellas son muy fácil para usted no ver. Hoy no podía nadie darse el lujo de venir a esta clase sin saberse eso. Mire la confusión ahora, Mire eso. Entonces, hoy no podía venir nadie con excusa aquí, porque le envié el video, se lo dije 10,000 veces que debían aprenderse esa clase para hoy y estudiar inclusive esta que estaba en la plataforma. Con todo, lo mismo le digo, para la próxima clase ya usted tiene que saberse dato simple y dato agrupado y vamos a estudiar las medidas de localización. Así es que la clase de la próxima semana estará en la plataforma. Dígame. Ese va a ser el último tema ya. ¿Cómo el último tema? Faltan 2 temas. Okay. Yo le estoy diciendo, pero ustedes son sordos porque ahora mismo le acabo de decir
La semana que viene vamos a ver la medida de localización en datos simples y en datos agrupados, y en la siguiente la medida de variabilidad en datos simples y en datos agrupados. Entonces, faltan 2 temas. O sea, son muchísimos temas los que faltan. Lo único que vamos a ver es esos 2 nada más. Bien. Bueno, pues el reto está echado. Ustedes son los que saben.